FM 89.1, Radio Universidad. Faltan 10 minutos para las 6 de la tarde. Hace un ratito hablábamos acerca de la situación de casos positivos en algunos rubros que tienen que ver con supermercados y otro tipo de cuestiones. En este caso también hablábamos acerca de Easy, ¿no? Esta cadena que estuvo habilitada obviamente para operar también dentro de lo que son servicios esenciales y que aquí en La Matanza se descubrió un caso positivo y por eso había 40 trabajadores en aislamiento. Vamos a hablar con Emiliano Díaz, él es delegado de Easy Tablada en este caso, y delegado de SEOCA, ¿no? de SEOCA Zona Oeste, de aquí de la zona de Matanza, y por eso vamos a hablar entonces, como decía, con Emiliano Díaz. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Mauro Jardón te saluda, estoy con Camila Sansi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro. Un gusto. Vos sos, Emiliano, entonces, delegado de SEOCA del Easy de Tablada, ¿es correcto? Soy uno de los delegados de Easy Tablada, somos dos. Justamente el otro delegado es Lucas Quilodrán, que está en el grupo de donde está el afectado. Ajá. Yo soy partícipe del otro grupo. Bien, están divididos en dos grupos. Exacto, eso es lo que por ahí también está bueno para comentar. Uh-huh. Nosotros cuando nos fuimos declarados, digamos, personal exceptuado por el decreto, arrancamos a trabajar allá por el 4 de abril. Pasados una semana, la empresa diseñó, digamos, una idea de que separar trabajadores por grupo. Uh-huh. Somos aproximadamente dos grupos de 40 personas, entre más o menos 30, 32 trabajadores internos, y el resto se completa con personal de seguridad, personal de limpieza, personal de la comida. Y bueno, trabajamos en periodos de 5 días. 5 días trabaja un grupo y los otros 5 días, mientras descansa, trabaja otro grupo. Y a raíz de esto, ¿qué fue lo que sucedió con este caso? Bueno, el caso comienza, digamos, particularmente porque el compañero comienza a presentar síntomas, pero el tema es que los comienza a presentar de a poquito, ¿sí? Como primer síntoma, él, ya pensando, ¿no? Haciendo memoria, comienza a sentir la pérdida del olfato, después pasan los días y comienza a sentir el tema de dolores de cabeza, musculares, y ya pasando los días, ya es cuando le da fiebre y tos, ¿sí? El tema es el siguiente, o sea, el último día de trabajo del compañero fue el día 8 de este mes, ¿sí? Y luego salía en su periodo de 5 francos. Y entre medio de esa semana comienza a sentir los síntomas. O sea, mientras estaba en aislamiento, no en aislamiento, sino en el descanso del franco. En su descanso, exacto. Bien. Él se debería de presentar a trabajar el día domingo, ¿sí? Uh-huh. A lo que el sábado, cuando ya levanta fiebre, lo que hace el compañero es agarrar la aplicación del teléfono, cuidar y pone los síntomas que tiene. Sí. E inmediatamente la aplicación le tira el mensaje de que se aísle, de que llame a los teléfonos de contacto de emergencia y que se ponga en el aislamiento, ¿no? Uh-huh. A lo que el trabajador agarra y llama a su obra social, ¿sí? Y comenta sus síntomas, y en el día, entre el sábado a la noche y el domingo a la madrugada, ya vendría a ser, lo busca una ambulancia de su casa y se lo lleva a la clínica La Sagrada Familia de Sarandí, ¿sí? Sí. Los tiene ahí, ¿sí? A resguardo, o sea, del testeo y a resguardo de los resultados, y el día martes a la tarde, alrededor de entre las 4 y 5 de la tarde, recibimos la noticia de que el caso fue positivo, ¿no? Inmediatamente estaba mi compañero Lucas, el otro delegado, en el local, en el lugar de trabajo, y exige que se implemente el protocolo, ¿sí? El local apenas supo del caso, bajó sus persianas, ¿sí? Sacó a todos los clientes, evacuó todo el lugar. Después la empresa, como ya no es el primer caso que tiene, sino que en todo Easy Argentina ya están surgiendo los casos, ya tiene prácticamente automatizadas algunas cosas, entonces a las 7 de la tarde ya había llegado una empresa de desinfección, se desinfectó
le entregaron los certificados correspondientes. Al otro día ellos iban a hacer la presentación para la habilitación y obviamente para abrir las persianas al otro día ante la municipalidad, a lo que nosotros empezamos obviamente ya a pensar en la segunda etapa de ese protocolo, que va a ser el tema de los aislamientos y demás. Entonces contactamos gente de la Municipalidad de La Matanza, contactamos obviamente autoridades del sindicato, se hizo presente el señor Darío Butara, que es del área de trabajo y de ahí del municipio, y también Ernesto Ludueña, que es secretario uno de los secretarios de Acción Social de CEOCA, trabaja también con OCECAC y es secretario general de CGT Matanza. CGT, sí. Exacto. Y bueno, tuvimos una reunión a primera hora con las autoridades también de acá de la sucursal de Tablada. Se presentó la regional de recursos humanos de la empresa también, a lo cual mediante un análisis bastante complejo hicimos que, como el último día de trabajo del compañero fue el 8, ¿sí? Comenzamos a contar los 14 días que se dice que es el periodo de incubación que puede tener el virus, ¿no? Claro. Y entre las cuentas nos daba que los 14 días se cumplía el 22, ¿no? Si todo seguía normal, el grupo de trabajo que salió debería haber vuelto el 24 de este mes, pero bueno, sacamos las cuentas y los 14 días se cumplía el 22. Por ende, lo que hicimos es resguardar a los 40 trabajadores y no hacerlos trabajar los 2 días que le quedaban para trabajar, por lo cual el día 17 vendría a ser al otro día el local permaneció cerrado. Ajá. Prácticamente lo cerraron los trabajadores porque obviamente exigían que obviamente se cumpla con esa cuestión. ¿La empresa quería seguir trabajando? Sí, la empresa obviamente estaba habilitada con la correspondiente habilitación para abrir la persiana. Bueno, a lo cual tratamos de llegar a un acuerdo con el tema de aislarlos. Lo que a nosotros primeramente nos preocupó es que los compañeros no sigan trabajando y tratamos de aprovechar esto de el trabajo por grupo. Sí. Porque a los trabajadores le quedaban 2 días para trabajar y el grupo obviamente que está trabajando hoy tenía que volver recién mañana a trabajar. A lo que tomamos la decisión de decir que se le dé aislamiento a los 40 trabajadores, o sea, que se resguarde a los 40 trabajadores, ¿sí? Y que se adelante un día de trabajo del grupo que quedaba descansando, en vez de ser, ¿no? Como primera medida fue esa, e inmediata. Después sí identificamos a 8 personas que son las personas que tuvieron más contacto estrecho con el trabajador, ¿sí? A los cuales también se les puso en resguardo y obviamente se denunció ante la autoridad municipal, y al resto de los trabajadores en donde se encuentra gente también de contacto dudoso, ¿sí? Gente que quizás no ha llegado a estar más de 15 minutos con él, o donde ha llegado a estar menos, pero por ejemplo en algún momento si no tenía barbijo o no, todas esas cosas se fueron barajando. Y bien, a los contactos dudosos, o sea, se le reclamó ante la empresa la exigencia de que puedan contar con testeos, porque la empresa ya en algún otro momento, teníamos el ejemplo de un BEA de acá de la zona de Tapiales, ha hecho testeos masivos, o sea, le ha hecho testeos, por ejemplo, a todos los trabajadores de la sucursal. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros fuimos a pedir, a exigir, es que al resto de los trabajadores, a esos contactos dudosos que nosotros quizás denominamos, se le practiquen los testeos correspondientes, que justamente hoy a la mañana, ya a primera hora, estaban haciendo los primeros 10 testeos, y la idea también es seguir con el resto, que a su vez, también poniendo la balanza, no sabemos si nos da la garantía necesaria, sí, porque muchas veces te puedo decir, te puedes hacer el testeo, te puede dar negativo y a los 2 o 3 días puede ser positivo igual, pero sí sabemos que nos da la, digamos, precaución o cierta quizás tranquilidad para llevarle obviamente al trabajador y a su familia, ¿no? Porque
Sí, obviamente También si el resultado le da negativo, va a estar mucho más tranquilo que la incertidumbre, ¿no? obviamente. Y bien, prácticamente lo que sí quedamos, digamos, como un ejemplo en el sentido de decir que es el primer caso en que la empresa se obliga a suplantar un grupo por el otro, sí, porque lo que viene haciendo la empresa es detecta un caso, te separa a 2 o 3 o 4 contactos estrechos y el resto vuelve a trabajar, o sea, normalmente. Y quizás estás en la incertidumbre de decir esto, yo no sé si tengo, si quedó, si no quedó. Claro. Entonces lo que primero y principal que tratamos de hacer fue resguardarlos a todos, ¿sí? Obviamente tuvimos coincidencia en el sentido de decir de que tuvimos la suerte de que se nos den los cálculos de los días, que más o menos fuimos estimando y analizando, y bueno, como principal eso. Después, bueno, identificar a los trabajadores de contacto estrecho, digamos, directo, de contacto dudoso, y lo bueno también es exigir que de alguna manera se haga un extra, como para decir, necesitamos llevarle tranquilidad a los trabajadores y a las familias y vamos a testearlos. Bien, estamos hablando con Emiliano Díaz, él es delegado, uno de los delegados del ICI de aquí de La Tablada, de SEOCA, del Sindicato de Comercio. Emiliano, ¿cómo es en este momento la salud del el único caso positivo hasta ahora que ha dado en estas últimas horas? No, hasta el momento se encuentra estable, el trabajador es Jonathan Troncoso, trabaja acá en el sector es vendedor y repositor del sector de baños y cocinas, cerámicos, tiene 34 años, ¿sí? Es ¿Y una persona no se joven. sabe, Emiliano, no se sabe en dónde se pudo haber contagiado? Porque No, vos eso decías que no se fue en el sabe. periodo que tuvo de Franco. Claro, él comienza a sentir los síntomas después de, digamos, de su etapa de trabajo. Entre medio ya comienza paulatinamente a sentir los síntomas. Claro, entonces no sabemos Eso, si se pudo haber contagiado mientras estaba trabajando o en el periodo Algún este contacto directo de que tenía Franco. ahí, claro. exacto, no se sabe. No se sabe. De hecho, hasta ahora es el primero que presenta, digamos, los síntomas, ¿sí? Mm. Por eso tratamos de resguardar este periodo que especificamos de esos 14 días que son del 8 al 22, como para decir, sabemos que si hay algún otro caso va a salir de ahí, entonces por eso tratamos de resguardar a todos los trabajadores de esa forma. ¿Los resultados Y se sabe cuándo pueden llegar a estar? el resultado ya es positivo, No, sí. de los De los otros testeos. perdón, de los otros testeos, en 48 horas se sabe, Ajá. según los que nos dicen, y lo están haciendo obviamente por un servicio médico particular, ya los hicieron hoy y hoy comenzaron con una parte, digamos. La idea es seguir proporcionando esta medida al resto de los trabajadores y nos informaron que en 48 horas la posibilidad de que estén los resultados. Sí, la empresa, en algún sentido, a ver, estamos en una empresa como Cencosud, es una empresa bastante burocrática en algún sentido, donde es muy importante el tema de el apoyo sindical, el tema el tema de las exigencias que se le pida, porque las cosas llegan, pero al ser una empresa que va de mano en mano, es muy burocrática que lleguen muy rápido, porque para que te des una idea, la pistola de control de temperatura, nosotros la habíamos pedido al principio de la cuarentena y tardó casi 2 meses en hacerse presente. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, bueno, si te la doy a vos, te la tengo que dar a todos los locales, entonces burocráticamente va haciendo compras grandes para repartir después a todas las sucursales y demás. Y hay medidas que nosotros nos fuimos implementando, digamos, a pulmón en algunos casos, y a veces te da esta vergüenza de decir, bueno, mira, una empresa tan grande y que no gaste en estas cuestiones, no sé, colocamos acrílicos en las cajas, bueno, el tema del alcohol, el gel, los barbijos y más. Para que te des una idea, arrancamos los primeros 2 días sacando barbijos de las mismas góndolas porque no es ni siquiera, o sea, nos sorprendimos de que empezábamos a trabajar. De un día para el otro salió el decreto y cuando ellos tienen la habilitación, bien tienen la habilitación, abren las persianas y mucho no les importa en el sentido de ellos quieren vender.
Sí, a mí lo que me da más preocupación, como marcabas vos, teniendo en cuenta que hablamos de una empresa importante, es las otras empresas o las pymes, que si, por ejemplo, Easy no mantiene esta determinada respuesta con sus trabajadores, hay muchas pymes que tampoco tendrían la posibilidad de hacerlo. Seguramente. Uno piensa, bueno, en Easy deben estar todo el protocolo, ya debe estar todo hecho y bueno, vos no decís que no fue así. Que en este momento es uno de los gastos más grandes que está teniendo la empresa. Barbijo, mascarillas, alcohol en gel, son gastos bastante grandes. Pero son consecuencias que tienen que hacer, obviamente, si quiere que Lógico, porque obviamente, si no se hace, las repercusiones serían peores incluso. Claro, y entonces ahí empieza la pelea entre la exigencia del trabajador y lo que el empleador también quiere facturar, obviamente. Pero bueno, los controles de temperatura tratamos de ajustarnos fielmente al protocolo de seguridad e higiene para el trabajo de la provincia de Buenos Aires, y entonces se exige el control de temperatura a los trabajadores que ingresa todos los días, así también como el control de temperatura para el cliente que viene a comprar. Nos estamos manejando de una manera de que no dejamos más de 40 clientes o 40 personas que no sean trabajadores adentro del local. Si no se pasa, o sea, para que no se pase esa capacidad, la gente obviamente hace fila afuera, ¿sí? Y adentro no dejamos que pase más de 40 personas y que no pase más de una persona por caja por compra. Y todas esas medidas las fuimos haciendo activamente, o sea, los trabajadores. Porque si fuera obviamente por las empresas grandes, ellos te abren la puerta y que puedan comprar lo que más puedan comprar, y en ese sentido a veces los trabajadores, si no nos ponemos en esta forma, terminamos obviamente inseguros y no tan resguardados como se cree. Emiliano, muchísimas gracias por esta comunicación. Ante cualquier novedad estamos en contacto. No, gracias a vos, muchas gracias. Era Emiliano Díaz, delegado de SEOCA Zona Oeste, en el Easy de Tablada. Hay un caso positivo. Ahora está abierto el local con una rotación de trabajadores porque hay 40 de los empleados que están aislados a la espera de los resultados. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.